Todos en algún momento nos hemos quejado de nimiedades en la vida. Que se nos fue el internet cuando estábamos ganando en el videojuego multijugador de turno. Que no pudimos pegar la lotería para irnos de viaje por él. Que el celular se nos descarga muy rápido. Que tuvimos que comer recalentado, entre otras cosas. Pero a veces la vida misma nos pone un día a comer estiércol de forma seria, para que aprendamos a valorar que hay personas que tienen verdaderas dificultades en su diario vivir y que enfrentan las adversidades con alegría y serenidad. Hoy veremos un ejemplo de esos seres humanos que tuvieron el don del Santo Job y que tras de eso pasaron con letras de oro a los libros de historia por su fortaleza. Prepárate para un video muy humano que te hará sentir todas las emociones posibles. ¡Vamos! La ciencia moderna es fruto de la economía de mercado porque pudo ofrecer a precios accesibles soluciones a los problemas de la humanidad. Cuando no había capitalismo ni libertad económica, la gente no tenía dinero ni herramientas para dar calidad de vida para sí mismos y sus familias. Por lo único que podía consolar al sufriente era la magia y la religión, ya que cuando nuestras opciones acaban, nosotros como seres humanos solemos invertir nuestro último centavo de esperanza en Dios. ¿Por qué te cuento eso? Porque nuestro protagonista nació en una época donde el libre comercio no era la norma, sino que las economías eran cerradas en demasía y no existía la banca. Después de que Roma cayó, el mundo sufrió un gran atraso económico y social. Las ciudades perdieron relevancia, ganó la zona rural y el dinero perdió terreno para ceder al trueque. En la Edad Media, los reyes eran los que mandaban por derecho divino y ellos buscaban vasallos para gobernar sus reinos, dando feudos a sus nobles, donde ellos producían productos agrícolas para autoconsumo y daban una pequeña fracción de tierra a sus siervos para que la sembraran como pago. Todo era así y la vida sucedía entre sembrar, cosechar, ver animales, ir al torneo de caballeros del Saprissa y la Liga, luchar contra otros señores feudales y asistir a misa los domingos. Pero en el año 1095 pasó una tragedia donde los cristianos fueron castigados por los musulmanes en Tierra Santa y la cristiandad europea se preocupó por la seguridad de sus feligreses y el rito de Dios lo quiere. En 1096 se organizó la primera cruzada, terminando en una victoria europea. Con la victoria de los cruzados se fundó el reino de Jerusalén, que fue próspero para los habitantes de aquellos años. Pero en poco tiempo su existencia casi desaparece después de la segunda cruzada y quedó muy debilitado. En esos momentos aparece nuestro protagonista, Baldino IV de Jerusalén. El rey leproso nació en el año 1161 en Jerusalén, hijo de Amalarico y doña Inés. Su maestro de escuela fue el historiador y obispo Guillermo de Tiro, que descubrió que el niño padecía lepra en una tarde de recreo, cuando él y sus amigos estaban jugando un día a pincharse los brazos, pero Baldino no sintió dolor cuando le pincharon, y ahí todos se dieron cuenta que el principito estaba enfermo y no tenía retorno a la buena salud. En 1174, Balduino se convirtió en rey con 13 años, pero por ser un niño no podía gobernar. Tuvo dos regentes que le ayudaron a gerenciar el reino, pero como la nobleza sabía que tenía una enfermedad incurable, algunos estaban buscando echarles el cuento a sus hermanas Isabel y Sibila, para poder cantar el temón de Vicente Fernández después de que Baldino estreara pata. Pero a pesar de su enfermedad sufrida, Balduino supo ganarse el respeto de sus enemigos sarracenos en varias batallas como la siguiente. Saladino, el árabe que te mete el pepino, había rodeado el estado cruzado y se preparaba por una batalla sin oponentes, invadiendo los campos para llenarse de trigo para el pancito. Pero Baldino, entre la enfermedad, decidió que Jerusalén no iba a entregar la política tan fácil y haciendo un esfuerzo sobrehumano, reunía a 500 caballeros cruzados
más unos miles de guerreros a pata para defender a Jerusalén en la antigua ciudad filistea de Ascalón. Para darse inspiración motivacional, los cristianos llevaban la cruz donde colgaron a nuestro Señor Jesucristo, porque la victoria no está en la cantidad de soldados, sino en las fuerzas del cielo. Porque la victoria en el campo de batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Pero tampoco estaban solos, porque los caballeros templarios, los iban a acompañar a la pelea, pero unas medialunas se los madrugaron en Gaza, y Balduino tuvo que ponerse la armadura y luchar sin su ayuda porque mamá había parido un hombre y no un pendejo. Pensando en su estrategia, Balduino se quedó escondido en el castillo de Ascalón, lo que le dio a Saladino a entender de que los portadores del rosario tenían los huevos de Corbatín y redistribuyó su ejército, y les ordenó saquear pueblitos enteros para reunirse en la capital, sitiarla y cantarle la gloria a Alá, pero dejó un pequeño grupo para enterrar al leproso. Balduino se zafó del bloqueo sarraceno y les llegó por atrás, tomándolos con los pantalones abajo. Mientras eso pasaba, los templados llegaron con la espada bien afilada y les metieron un empujoncito para arrasar con los musulmanes, y en diciembre de 1177 el ejército cruzado dio alcance a las tropas de Saladino a la altura del castillo de Monjizar. La situación no podía ser mejor para los cruzados, pues, motivados por el sultán, las tropas musulmanas se habían diseminado a lo largo de kilómetros para preguntar la hora y robar todo aquello que pudieran a los principales pueblos católicos. Cuando se percató de que Balduino estaba a su espalda, el árabe trató de reunir a sus guerreros y formar con ellos una línea de batalla decente, como Alá manda. Pero ya era demasiado tarde y solo pudo lograr que sus combatientes crearan un desigual frente en el que reinaba la descoordinación y la anarquía más absoluta. Por cierto, el ejército de la Media Luna estaba totalmente agotado por haber usado todo el fuá en robar. La mayoría de los soldados de Saladino estaban cansados a consecuencia de la marcha desde la tierra de los faraones y los posteriores saqueos, lo que los dejaba muy mal parados para meterse unos mecatazos contra los cruzados y sus espadas duras y sedientas de sangre. En las cercanías de Monjizar y bajo el sol cocinero de Canaán, Balduino afiló la macheta 28 para lanzarse sobre los musulmanes, mientras estos todavía trataban desesperadamente de hacerse una vara brava como la ultramorada. Balduino con cosas podía sostenerse, estar parado, pero avanzado que estaba su martirio médico, pero se veía que su presencia inspiraba a los cristianos convencidos. Por ello hizo un esfuerzo para arrodillarse sobre la vera cruz y rezó para que Dios le ayudase a expulsar de aquellas tierras sagradas a los enemigos más odiados de los cruzados. Acabó la repetidera de letanías y con temor ante la visión de una horda de sarracenos tan grande como en las promesas de Tuex, el rey maldito dio la orden de volar rula parejo. Así fue como medio millar de jinetes que portaban sobre su armadura la cruz de Jesus se lanzaron a voz en grito contra los invasores. Apenas entré y ya estaban lloviendo vergazos. La primera carga fue devastadora como mezclar pacha con jet, pues las lanzas de caballería aplastaron las primeras líneas de la formación enemiga y el resultado fue una grotesca carnicería. Mientras la carga se ejecutaba, Balduino dijo que había que dejar de ver la mejenga y prefirió ponerse unos gruesos guantes sobre sus manos hechas puré, y al poco lanzarse también a la carga con la macheta al aire. Renovados por el ímpetu del monarca de Jerusalén, los caballeros siguieron combatiendo con gran valor hasta que, como si sus espadas hubieran sido bendecidas por el mismo Papá de Cristo, atravesaron la formación enemiga. Según cuentan los chismosos que estudian el pasado, Saladino la vio por un hueco y tuvo que zafar a los lomos del dromedario. Casi le cuelgan las tenis por mano a los cristianos, pero logró dejar los pelos en el alambre gracias a la intervención de su guardia personal. La policía de la concha de la lora. Pero concha. ¡Negro Garca! ¡No te resistas! ¡Ya sé! ¡Salí del
vehículo con las manos en alto y el culo cerrado. ¡Entregate, Chaste! ¡Sí! Balduino IV ganó esa y varias batallas más, pero los años y la enfermedad hicieron estragos en su condición física. Apenas con 20 años, el rey presentaba graves secuelas físicas. Su cara estaba hecha concha y se decía que la ocultaba usando una máscara al estilo Slipknot. No veía betún y con las manos y piernas mutiladas. Balduino murió en 1185, a los 24 años, dejando un legado de valentía en medio del sufrimiento. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Que las adversidades pueden ser superadas por medio de la esperanza, porque mientras esta no se pierda, el ser humano aprende a vivir feliz en medio de tormentos con la meta de llegar a un destino mejor. Si te ha gustado este video, dale like y compártelo con tus amigos. Si quieres apoyar mi trabajo y quieres conocer todo mi material, te recomiendo suscribirte. En la descripción te dejo mis redes sociales para que puedas estar en contacto conmigo, ya que publico mi día a día y dejo mucho material avanzado que te encantará. Te lo ha contado Adrián y te deseo dulces sueños.